Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore, visitando las comunidades, y ahora estamos por Costa Sosa. Vean Luque, Bella Betajina. Se entra por Remonta aquí, ¿verdad? Por Remonta, y Costa Sosa. Y estamos hablando con las familias, las comunidades, sobre todo una linda historia de vida, pero dentro de eso también lo que ellos como comunidad aquí tienen, el barrio San Miguel, y cómo fueron trabajando y siguen trabajando en la construcción de su propia comunidad. La comunidad era hoy la San Miguel, ahora Isla y Santo Patrono San Miguel, la barrio hoy era Peya, y también tienen una hermosa capilla, hermosísima verdaderamente, que se llama San Miguel. Aquí vamos a hablar con algunos de los que han comenzado también dentro de esta comunidad. Pero primero vamos a conocerle un poco, así que muchísimas gracias. Y ustedes mismos los se van a presentar. Comenzamos siempre con las damas. Baile banderera, Yicuamí, Moí para todos los detalles, Yicuamí. Yo me llamo Celsa Martínez. Celsa Martínez. Sí. ¿Y de dónde pasó, doña Celsa? Soy de Altos, compañía Acuña Figueroa. Acuña Figueroa, ya. Esa es una compañía ahí cercana, en Altos. Un poquito lejos. Un poquito lejos. Sí. Ya. Pero eso ya viene a ser, hay mucha gente ya, sí, ¿verdad? En Acuña Figueroa. Sí, mucha gente ya. Sí. ¿Y cuántos hermanos, doña Celsa? Y estamos ahora 6, uno falleció. Uno falleció. ¿Dónde va el número dentro de los hermanos? La tercera. La tercera. La tercera. Ya. La primera es la mujer. Somos 3 hermanas. 3 hermanas y 4 varones. Sí. ¿Pero quién era tu hermano? Mi hermano. Tu hermano. Mayor de todo. El mayor de todo. Sí. Exactamente. Bueno, ¿y tus padres de dónde eran, doña Celsa? Y ellos son de ahí. ¿De ahí? De Alto, sí. Alto Guaguira. Alto Guaguira. Sí. Mira un poco, che. De ahí luego. Lindo lugar ahí. Sí. La doña Mitín ahí, en Alto. Y de todo un poco. De todo un poco. Más sandía ahora. Y en el campo. Pero siempre fue más bien una cuestión frutícola ahí, ¿verdad? Frutícola, sí. Casi así siempre. Es siempre. Como también los vecinos ya es. La fruta y eso sí. Fruta fuera lo que siempre por esa zona. Bastante. Siempre bastante. ¿Y la escuela mía, dónde dejó la escuela? ¿En la escuela Perú? En la escuela, sí. Yo me iba en la escuela, en una compañía que se llama Shoshi. ¿Shoshi? Sí. Ya. Así se llamaba mi escuela. Shoshi, ¿dónde hay pájaro, vea? Shoshi. Bajo Shoshi. Estaba en la Ura y la Shoshi. Porque casi era lugar donde había árboles y eso. Claro. Había poca gente cuando eso. Claro. Mucho monte. Mucha selva. Sí. Con mucho bosque. Con mucho bosque. Nosotros teníamos mucho bosque. Había, sí, en nuestro... En la propiedad de tus padres. Sí. Hablan de Pepeguay, de Alto también. Sí, de Alto. ¿Y tu papá también? También. Ya. ¿Y ustedes nacieron todos ahí también? Todo ahí. ¿Y después te criaste siempre por ahí o no? ¿O no, cuando tenía mis 13 años ya vine por culpa de la necesidad y eso mi mamá me mandaron ya a trabajar como niñera, ¿verdad? Como niñera. Pero en una casa de familia. De la casa de 13 años. A los 13. ¿Amores o vamos? Y acá en Asunción tuve 2 años. Después me llevaron en el Nandaria. En Nandaria. Sí, ahí tuve 5 años. ¿Y qué era? ¿Que una familia de ingenieros? Ingenieros, sí. ¿Y Taipú sí, era el apellido Morínigo. Ya. Era un contador, mi patrón. Contador, ya. Sí, y así fue. Ambos mitad, a pesar de Mongacuala, como niñera. Y uno. ¿Uno? Ya tenía 7 años la nena que yo le criaba, pero me quinaba por mí y todo eso. Después yo ya era señorita, ya quería ganar más. Claro. Y tuve que salir de ella. Claro. Y ya entré como otra cosa acá en Asunción. Ya viniste a Asunción. Asunción, con ellos estuve... con otra familia viniste. Con otras familias. Entiendo. Con ellos estuve casi 4 años también. ¿Y con 13 años después vos pudiste seguir estudiando, siendo niñera? Ya no. Ya no, porque fuimos en Nandaria y ahí había monte y todo eso, había poco. Así que mis patrones y eso me hacían leer y estudiar y así, pero ya
Hasta Ya. tercero hice. Hasta tercer grado. Más la nemboea, bebé la hoga, ve. Y Tengo televisión, ve radio, por ejemplo. no había eso. No había. No, no había. ¿Ah, sí? Solamente en radio se comunicaba por radio. Ah, ellos se Ellos, comunicaban por radio. Oye, ella vive. Ya, ya. Así es. Antes parece que comunicaban en familia Alto Guandie, Y veníamos cada 3 meses. cada 3 meses, Cada 3 meses. con la familia. Con la familia. Y ellos pasaban por la casa de tus padres, Sí, te bajaban iba, ahí. Sí, no, me llevaba ahí, yo charlaba con mi padre y eso, y ya no veníamos otra vez. Ya. Así. Antes ve, después te iba no ve, No. ni compartir ni de Carolina. sí, no. Ahí era. Acá te digo, Sí, entonces por la pinta. sí. Porque ya Ya putado. Así es mi vida. Gamba es la coanga, la codeni nunca vea, ahora no. enseguida. Oye, procede también. Sí, y sí, ahora sí. Hoy en día ya Hoy no, en día esas ya cosas ya no. La pecha y te bebé. Ya no. A Peico Caraíca, donde ya rajando, pues iba y mandé. No puedo irme. Bueno, ya a mí entonces la mena. ¿Cuántos años de matrimonio tiene usted? Y 40. 40 años. Bueno, ¿y 40. cómo va tu nombre, Jay a mí? La de historia. Yo, Cándido, Santa Cruz. Santa Cruz. Y More nacen de Cándido, More de Valle. supuestamente me dijeron que yo nací en Carapeguá. De Icua y de Bea. No, en Carapeguá, Franco Isla. Pero, Monde mamá. Ñeñandú, y más me sentí yo en Argentina. Argentina. Sí, Ya. porque mi mamá me llevó solado. Cuando tenía 16 años, me desaparecí ahí. Desapareciste. Sí, De Cañé. Cañé mamá. Ah, de Cañé. Ambos hermanos Cándido. Y somos 7 hermanos. 7 hermanos. Dos Y mujeres, toditos se fueron No, allá. ellos nacieron todos allá. Ah, ellos nacieron. Todos, De hijos mayores, ya entonces, son ¿no? todos, sí, los mayores, todos ellos son, vamos a decir nomás que hasta ahora les conozco yo a ellos, pero son gendarmes. Ah, ya. Ellos son de allá y yo cuando vine de estos lados no traje documentos, no traje nada. Ah, ya. Supuestamente yo nací en Carapeguá Sí. y me vine yo a ver qué era Paraguay. Pasé en Sajonia y me agarraron. Ya. Haciendo documentos. Y sin nada, me pasé en Sajonia. Menos hemos antes, pasé yo en algún Sajonia y revolucionario, yo a muy lado, me agarraron y me llevaron en el Liceo Militar a Cotaño. Ya. 1 año, 8 meses estuve ahí. En el Ah, cuartel. dere Cañén de lo gay. Sí. A ver, no hay cuál. Eres yo, eres ya, llego a ver. Ah, Sí, porque pasamos en eres canoa, jamás. y allá hacía los militares estaban ahí en Sajonia pescando para soldados. Ah, y coté que la soldado. Y sí, Andere con 16 años. Era pona, 17 le entró más, 17 más bien, de piano, muy bien. pero me agarraron ahí y me trajeron y me tuvieron 1 año, 8 meses estuve ahí. Ya. Pero cada que yo salía de recreo, así, De Franco. cada 8, salía y recorría Asunción. Asunción. Sajonia. Salía todo, Sajonia. Todo después, salí de ahí y me iba a otro lado, así en la campaña. Después ya me subí en el colectivo y me fui a ver qué era Carapeguá. Arejo, la Sí. Ipá, hablan del lugar de origen. Tenía de Franco yo Sí. un día, sábado, viernes, sábado y domingo. Eh. El domingo tenía que venir allá, yo me iba en colectivo. Sí. Pasé a Franco Isla. Franco Isla en la campaña ahí también. Y de ahí vine, en el cuartel venía. Y Que cuando encontró su pariente ahí. encontré, y yo quería saber por la casa de mamá que era y la casa de la mamá, mi abuela. Ah, sí. Y pregunté y me llevaron ahí. O sea que eres Yujú. Sí, Rey Yujú. la mamá que... Ahora Yujú pese la ne pariente cuera alguno, hueterí. Sí, la encontré. La gran mayoría. Hoy cuál velan de sube. Y sí, porque mamá y mi hermano Moscoño fue Argentina revolución, ¿vale? Ah, sí. 47 cuera. Y mitad le voy a cuera ahora. A pesar, cada uno
puta pama te Argentina mía. Loco, a ver algo. A pesar yo a ver a cuartelia a llegar a Argentina. Arejo lleg. Se llama Pepe al revés, más. Se llama a llegar a Argentina. A llegar a país Jambapo. Jamba es indecisión de Yuri. Después, ¿cuántos años Arejo lleg? ¿De aparecerse, wea? Pues, justamente se ha un Arejo, hermano que tiene oña Buenos Aires, pero la sube. Mamá, ahora jata. Eso no se ha pitado a ver. Ay, ¿dónde? Hace apitado pues llevamos poti carbonería. Ambas poti 3 meses. La carbonería. Opea cobra pa opea jama Paraguay. Ya. Ayer sí ya. A Pepe ya. Ya. La pita veima a ver. Entonces hace yo. Apitaco Paraguay a correr ni por más acá trabajo vamos a aquí a poti fábrica. Fábrica de textil. Pedro Genovese, en hospital militar en donde venía. Sajonia. Sajonia. Sí. Pues vamos, 24 años más, pues ya más por ir en mi más. Amo yo con Cuña Caray, Peña Celsa. Amo yo Cuña Celsa. ¿Qué pasó? Yo tenía mi compañera de trabajo, me quería llevar en su casa porque yo me iba a mi casa cada 15 o cada 22 en Altos. Y tenía a mi compañera y entonces él me llevaba en su casa ahí en Campo Grande. Sí. Cerquita me decía mi patrón, anda, anda. Yo me iba y por ahí lo encontramos. De ahí como de Perú y llevó Cándido. No, hace va a correr mi mía ahí, pongo ahí me hago el lambareve. Ella por acá hoy, ¿no? Lambareve con la se prima ya topama, se deja los llevó allí terreno, vuelve sobre cacique lambaré. Los llevar al terreno, a los llevar a pobre. Si los llevar por un costado, a otro costado. La prima. Se prima. Pero una fábrica ya los temas. La fábrica vamos por 28, 29 años ya. Se han guardado y eliminan más de escuela. Hay que hacer la fábrica. Se ha corrido y voy a la compañera de trabajo que tenía amiga. La mi hermana mía desde la mañana y después vamos a correr en la Cuña Caray de Loga. Ves a correr vuelve a la cuadra en Javier. Ya vi la hora. No, de visita. Sí, ojo de visita de compañera Andy. Hace y la Cuña Caray hace algo se me cuña chicona. Sí. Hace eso no ahí de entender que hace ahí de entender no cuando se indique ahí de cuando ve nada ve de la semana acá pero te veo chiste antes y no pero en serio lento como hoy. En serio, había sido yo no sabía y después Oye, declaramos la declaración de amor y nada. De semana. No a la decisión, sí, allá es Joma. Sí, eso no, solamente de pero por más que la veces la jugar al lado de la campaña le oye a que ahí la pesa pesante. No. A pesar de que la gente tenía escuela y se humillan. Pues más bien afuera siempre. Mamá era así. Pero exigente la nece. Sí. Exactamente. El último que ayer ese lamentamos por 3 meses en Boga, ese lamentamos. Sí. La Jessie, ¿no, Jessie? Sí. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos acompañando aquí, estamos conociendo un poco la historia de don Cándido y también de la señora Celsa. Y ellos están aquí en una comunidad. Ahora volvemos nosotros enseguida y vamos a continuar con esta hermosa historia. Ñande upukue pupore.
Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril. El pacto de Abraham a Cristo. El pacto con Abraham en Génesis. El nuevo pacto anunciado en Jeremías. Cumplimiento en Hebreos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 4603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos 41 premios de 1 millón de guaraníes y un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. 41 años creciendo a tu lado, cumpliendo lo que te hace feliz. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.py. Cumple feliz, 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más ñande Upukwe Pupore. Estamos con el señor Cándido y la señora Celsa. Entonces, peor y cuando don Cándido, entonces eres yujulan de familia, después de mucho tiempo. Y ña Celsa sabía lo ya, ¿verdad? De ahí como diciendo que dejo y delante obviamente. Sí, como niñera más bien pasaste en otras familias y la vida. Bueno, a Pepe Menda, jamás ella me yo voy a ver la Costa Sosa, ¿verdad? Y pues así. Sí. ¿Cómo sucedió, doña Celsa? Sucedió que fuimos allá, íbamos a hacer una piecita y todo eso, y yo ya vi... allá en La Marina, vea, terreno... No, en Acuña. Ah, en Acuña, en Figueroa, en Alto. Fuimos a Vico, bebé. Sí, y después yo pensé, él tenía acá su terrenito, me contó, y le dije yo, porque... Ya. Y él trabaja acá. Por eso, como sí, y eso es lo que pensamos. Vamos a tener ya familia y mejor que nos acercamos hacia el centro. Claro. Y así, sucesivamente, vinieron ahí a Cacique La Pared. No, acá él ya compró su terreno. Aquí ya compraste terreno. Hoy vende terreno a Moy. ¿Vende? No, y supuestamente cuando... Era que le compró su tía. Compró de él su tía. Tu tía. Cuando nosotros nos casamos, sí. Yo le dije a ella, bueno, vamos a irnos a hacer nuestra casa, preparar nuestra casa. Acá yo no me voy a quedar, le dije, en la campaña. Ya. Y cuando eso yo le dije, entonces a ella... vine y tenía el terreno, ya empecé a pagar la cuota. Claro. Y trabajaba en la fábrica, venía y me fui y le hablé a mi prima. Le dije que no me iba a ir a quedarme más ahí, que me iba a hacer para mi casa acá. Y yo, bueno, me dijo, yo te iba a pagar tu base de terreno y me dio toda la base.
como dice la gente, me pagó. Ya. Y ahí empezamos a levantar la casa acá. Después cuando levanté una pieza, no la levanté, ya me quedé ya. Y me fui de Uqueya. Ah, ya. Le traje a ella. ¿De decidió intento? No, ya... No hay vuelta que dar. No, estamos ya. cerquita acá. Cerquita, ¿no? Una cuadra. Lindo lugar. Pero cuando veníamos... Pero cuando eso no era lugar... No había... No era lindo lugar. lindo lugar. Había dos casas, no voy a hallar acá. Ya me quiero ir otra vez en casa, le decía. Era un terreno largo. Sí. Hasta que llega acá... El camino. El metro. Sí. Ay, Muy pensado en Yeyuá, ¿cuál es la terreno? Pero la inmobiliaria, bebé. Sí, la dueña del terreno le vendió a la inmobiliaria y la inmobiliaria del este. Ah, sí. Hizo él toda la marcación del terreno y yo me fui como... Me llamaron y me fui yo. Ya. Y me dio ese terreno, ese me dijo, este sobra y este para vos, cambio. Porque la dueña de la inmobiliaria era prima hermana del dueño de la fábrica textil. Ah, ya. Porque yo compré un terreno en Sajonia, acá en la Nareguá. Sí. Y no me gustaba el Nareguá el terreno porque tenía que entrar de la ruta 1000-2000 metros. Claro. Después no había nada, era un ahí, y no me gustó ese, entonces eliminé ese y me quedé con él. Acá ya no quedamos. Después vino la criatura y todo ¿Cuántos eso hijos ya. tiene ña Celsa? Y tengo 5. 5 hijos. 5 hijos. ¿Tú chapamos ahí? Sí, ya ¿A la soy nieto? grande, tengo 5 nietos y ya soy bisabuela. Bisabuela muy Sí. vivo, a la cuenta. Sí. A ver, en mitad, dime. Ya, y sí, porque cuando sus 40 días ya tiene. Era muy 40, tento. sí, era muy tento. sí. Bisnieto, Sí, a la cuenta. Nieta. Y era nuestra presentación de 40 años y ella era su presentación de De 40 días. 40 años de Nuestro matrimonio y 40 días de vida del bisnieta. Bisnieta. Mira un poco, qué linda. Últimamente- Esa era la bisnieta. Ángela Celeste. Ángela Celeste. Mm. Sí. Bueno, a ver, yo a ver la Costa Sosa, a ver, en mi tienda de la venderogaina. Sí, A ver, sí, eso pues no la vende comunidad, a ver, va a la y Bellapoa. nosotros más, yo con mi hijo y eso más, nos íbamos en Santo Rey. Ah, en porque Santo ahí Rey. fue Ah, había sí, catecismo y todo eso. Claro. Esa comunidad es Después, más antigua que aquí. Más antigua que aquí. Y Sí, después más poco a antigua. poco yo, mi amigo luego era la que organizaba y todo eso y bajeaba un poco para invitarnos para a ver si qué hacíamos. Porque hay 2 amigues. Ahí casi frente a casa hay uno y otro acá al lado. Ya. Pero familias son. Sí, la familia. No tiene capilla. No tienen capilla, pero ya hubo fiesta, Hubo la Isam. fiesta, la Isam. Y así empezamos. Primero estábamos en la calle ahí Después había la carpa y todo eso, como decían las hermanas. Yo lo que más asistía, porque Claro. yo no asistía tanto de la criatura que ya Claro, venía. de y 5 años todo me eso. fui a doña Carecona. Sí. Y así. Antes digo siempre un cambio más por la fábrica, ¿ves? No, Después ya terminó. ahora ya está prohibido todo en mi trabajo. ¿no? Es que la gente todo el día trabajo. Sí. Pero ahora ya es jubilado, ¿ves? Sí, se no, pues jubiló. yo aparte de mi jubilación que hice con él, hice aparte, él solamente me pasó aparte la plata. Pero yo tengo en IPS, tengo 24 años, Ya. pero en IPS también salí. No Salí. quiero, bueno, no es para ir a gestionar documentos, Claro. ni cobrar. Pero me quedé en la casa a trabajar. Hago trabajo, mi trabajo que es una cosa. Va en el año de trabajo, don Candio. Va a ir Y ahora por lo menos parte de mi trabajo era en construcción después. a construcción. Sí, pero parte eléctrica, agarrar todo. Tengo yo también mi... Electricista, De todo. General, de todo un poco. De todo un poco. Ay, Don todo. Cándido, Pero después don ya no es mi Cándido herrería en casa. Don
Porque en la fábrica cuando yo trabajaba, vos era ahí. Estudiaba y yo hacía todo el mantenimiento en la fábrica. Vos estabas en mantenimiento en la fábrica. O sea que parte eléctrica, de la culpable. Ahí pero hasta ahora trabajo. Pero faltaron luz, de nada era el problema. Antes. No, y a veces cuando se corta la luz arriba, yo me llaman y hago trabajo. Le hago conexión, todo. Sí, exactamente. Y algunos si quieren medidor, hago también, pero me trae ellos nomás ya. Ya. A veces, antes yo traía yo. Ya. Pero ahora ya no. Ya. Es por la edad. Claro. Pasa cierta edad y listo. Sí. Chao. Sí. Entonces, supera. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias entonces por este testimonio lindo y sobre todo dentro de la comunidad también. Y las experiencias tan lindas para la familia. Para la familia. A la pende nieto. Ahí vas a ver con ella la viñeta. La viñeta. Y eso es lo más lindo, porque depende mitad, quiere decir que. Y va a venir a mi viñeta a bautizarse acá. Nieto Berecota ahí, ¿no? Sí, y puede ser. Depende mitad de ti. Bueno, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo en este programa. Estamos siempre en Costa Sosa, en Luque, y esta familia que también está muy inserta dentro de su comunidad San Miguel. Y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Upukwe Pupore.